Hablar acerca de un tema importante que es la epilepsia. Vamos a hacer una pequeña revisión clínica. ¿Qué pasaría si de pronto tu hijo empieza a tener movimientos extraños en un brazo, los ojos se desvían hacia un lado y pierde el conocimiento por unos segundos? Ese fue el caso de un niño de 7 años, completamente sano, que en menos de 2 días presentó 2 episodios de este tipo. El resultado fue un electroencefalograma claro con una epilepsia focal, y de eso vamos a hablar hoy. ¿Qué es la epilepsia? ¿Cómo se diagnostica? ¿Cómo se trata? Y sobre todo, ¿cómo impacta en la vida de los niños? ¿Por qué aparece la epilepsia? La epilepsia no surge de la nada. Muchas veces encontramos factores de riesgo desde el nacimiento: la falta de oxígeno durante el parto, infecciones como meningitis, malformaciones en el cerebro o incluso en la misma genética. Comprender estas causas nos ayuda no solo a diagnosticar, sino también a acompañar mejor a las familias que viven con este problema. ¿Qué es la epilepsia? Primero, cuando un paciente ha tenido 2 o más crisis no provocadas separadas por más de 24 horas. Segundo, cuando ha presentado una sola crisis, pero existe un riesgo alto, más del 60% de que esta crisis se repita en los próximos 10 años. Esto lo sabemos porque en el electroencefalograma o la resonancia nos muestra alteraciones que aumentan ese riesgo. Y tercero, cuando podemos identificar un síndrome epiléptico específico, como ocurre en el síndrome de Dravet o de Lennox-Gastaut, donde el diagnóstico no depende solo del número de crisis, sino de un patrón clínico y electroencefalográfico bien definido. En la epilepsia ocurre algo parecido como un cortocircuito. Una zona del cerebro empieza a disparar señales eléctricas sin control y arrastra las demás, como cuando las luces de tu casa empezaran a parpadear al mismo tiempo. Si lo decimos en sencillo, el cerebro tiene 2 sistemas, uno que acelera y otro que frena. El acelerador está representado por sustancias como el glutamato y por la entrada de iones como sodio y calcio que excitan a las neuronas. Los frenos podríamos decirlo que son el GABA y el cloro, que apagan la actividad eléctrica. En la epilepsia, el problema es que hay un desbalance entre estos neurotransmisores, lo que termina produciendo una crisis. Cuando hablamos de los tipos de crisis, hay que saber cómo reconocerlas. No todas las crisis son iguales, algunas son focales, porque empiezan en un punto concreto del cerebro, un brazo que tiembla, una sensación rara, o pueden ser automatismos. Otras son generalizadas, desde el inicio afectan a todo el cerebro, las clásicas convulsiones tónico-clónicas. También están las ausencias o las mioclónicas. Y luego tenemos a las de origen desconocido, cuando no podemos precisar dónde empieza la descarga. Por eso el diagnóstico depende mucho de lo que los testigos describan, del electroencefalograma y en muchos casos de una resonancia magnética. El diagnóstico de epilepsia se arma con 3 pilares. Primero, la clínica, que es el relato de testigos y la descripción del episodio son la base del diagnóstico, y si es que hay un video, mejor. Segundo, el electroencefalograma, que nos muestra descargas típicas, que son punta onda de 3 Hz en ausencias o sharp waves u ondas agudas en epilepsias focales. Y por último, la resonancia magnética, que es clave en el primer episodio focal, en estatus epiléptico o si hay signos neurológicos anormales. En conjunto, tanto la clínica, el electroencefalograma y la resonancia magnética nos va a permitir confirmar el diagnóstico. No olvidemos el diagnóstico diferencial. Por ejemplo, convulsiones febriles, síncopes, crisis psicógenas o fenómenos del sueño que pueden confundirnos. Ojo, si la convulsión febril dura más de 15 minutos, se repite en 24 horas o son focales, ya hablamos de una convulsión febril compleja. En el síncope hay que aclarar que puede haber movimientos tónico-clónicos breves, que suelen confundirse con epilepsia, pero en el electroencefalograma interictal suele ser normal. ¿Cómo se trata una crisis? Si un niño entra en estatus epiléptico, lo primero es actuar rápido. Se usan benzodiazepinas como el diazepam, midazolam o el lorazepam. Si no funciona, vienen fármacos de segunda línea como la fenitoína, el levetiracetam o el valproato. En los casos más graves, se suelen usar anestésicos en perfusión. Para el tratamiento crónico se seleccionan según el tipo de crisis. Pueden ser carbamazepinas en episodios focales, valproato en convulsiones generalizadas o etosusimida en ausencias. Si 2 fármacos fallan, hablamos de una epilepsia refractaria. Y ahí entran opciones como la cirugía, estimulación del nervio vago o la dieta cetogénica. El tratamiento crónico de la epilepsia no es igual para todos, depende del tipo de crisis que tenga el paciente. En la epilepsia focal, el medicamento de primera elección es la carbamazepina. Este fármaco actúa estabilizando las membranas neuronales y reduciendo la posibilidad de descargas anormales. Es como reforzar un cable eléctrico para que no produzca chispas. En las crisis generalizadas tónico-clónicas, el más usado es el valproato. Es muy eficaz, pero tiene un detalle importante.
En mujeres adolescentes o en edad fértil no siempre es la mejor opción, porque aumenta el riesgo de malformaciones congénitas y alteraciones cognitivas en los hijos. En esos casos preferimos alternativas como el levetiracetam o la lamotrigina. Para las crisis de ausencia, el fármaco de elección es la etosuximida. Funciona de manera muy específica sobre los canales de calcio de las neuronas, bloqueando las descargas repetitivas que producen esos episodios en los que el niño parece quedarse en blanco. En la epilepsia mioclónica tenemos dos pilares, el valproato y el levetiracetam. El valproato sigue siendo muy potente, pero el levetiracetam se ha vuelto cada vez más usado por su buena tolerancia y menos efectos secundarios cognitivos. Y aquí viene un concepto clave, que es la epilepsia refractaria. La definimos porque un paciente no responde a dos medicamentos apropiados en dosis correctas y bien toleradas. Esto no significa que no haya nada más que hacer, al contrario, es el momento en el que debemos pensar en nuevas terapias. Hablamos, por ejemplo, cirugías de epilepsia para resecar el foco epiléptico, estimulación del nervio vago para modular la actividad cerebral, o la dieta cetogénica que ha demostrado eficacia en niños con síndromes difíciles como el de Dravet o de Lennox-Gastaut. En resumen, no se trata solo de dar fármacos, se trata de personalizar el tratamiento, anticipar las complicaciones y abrir la puerta a nuevas opciones cuando lo convencional no funciona. La buena noticia es que 6 de cada 10 niños logran controlar completamente las crisis con un solo fármaco. La parte difícil es que un 30% va a desarrollar epilepsia refractaria. Y existe un riesgo de SUDEP, que significa esto, que es una muerte súbita asociada a la epilepsia, sobre todo en quienes no logran controlar las crisis tónico-clónicas, sobre todo por factores como que haya iniciado temprano, que las crisis hayan sido muy frecuentes o que tenga una lesión estructural en el cerebro, que son señales de un mal pronóstico. No todos los pacientes con epilepsia tienen la misma evolución. Existen algunos factores que nos alertan de un peor pronóstico. Uno de ellos es la frecuencia de las crisis. Si los episodios son muy seguidos, incluso a pesar del tratamiento, la enfermedad se vuelve mucho más difícil de controlar. Otro punto es el inicio temprano. Cuando la epilepsia comienza en los primeros años de vida, suele ser más agresiva y puede impactar en el desarrollo neurológico y cognitivo del niño. También tenemos la lesión estructural. Si la resonancia magnética muestra una malformación o una cicatriz en el cerebro, las crisis suelen ser más resistentes a los fármacos. Y precisamente, la resistencia a los medicamentos es otro marcador clave. Cuando un paciente no responde a los fármacos adecuados en dosis correctas, hablamos de una epilepsia refractaria, y esto complica mucho el control. La epilepsia no es solo cuestión de crisis, también afecta de forma profunda la vida del niño y su entorno. En primer lugar está el desarrollo cognitivo. En síndromes graves como el de West o el de Lennox puede haber retraso en el aprendizaje y en el desarrollo, lo que exige una intervención temprana para darle mejores oportunidades a estos pacientes. Luego tenemos la salud conductual y emocional. Muchos niños con epilepsia desarrollan problemas de conducta, TDAH, ansiedad, y esto impacta directamente su bienestar emocional, así como en su vida familiar. No podemos olvidar la estigmatización social. Todavía hoy, la epilepsia puede llevar a la discriminación, aislamiento y dificultades en la integración, sobre todo en la escuela. Este estigma muchas veces pesa más que la propia enfermedad. Por eso, la clave está en la intervención multidisciplinaria. Aquí hablamos de médicos, psicólogos, educadores y la familia trabajando juntos para que el niño no solo controle sus crisis, sino que también tenga un desarrollo integral y una buena calidad de vida. En resumen, el tratamiento de la epilepsia no termina con una pastilla. Empieza con el control médico, pero continúa en la escuela, en el hogar, en la sociedad. Solo un enfoque integral, tanto el médico, familia y la sociedad, podemos asegurar que el niño no solo controle sus crisis, sino que también tenga la oportunidad de desarrollarse plenamente y vivir con calidad.